palabra en nosotros. Santifica nuestras vidas, Señor, con tu palabra.
Levanta tus manos una última vez y dile, Señor, yo sé y yo creo que tú eres la luz verdadera que alumbra a todo hombre, que alumbra mi vida, Señor, que alumbra mi mente con tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Afirma tu palabra, Señor, en mi corazón. Amén. 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 Gracias, Señor. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo que estamos aquí reunidos para pasar un tiempo con el Señor. Gracias por este tiempo de alabanza que el Señor nos permite, y para nosotros pues es una bendición estar aquí con ustedes también. Les damos la bienvenida esta mañana y pues quiero dar algunos anuncios con respecto a los servicios que llevamos a cabo durante la semana de Casa de Oración Milpalta. Quiero informarles que de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana estamos llevando a cabo la vida devocional, por lo cual pues los invitamos a que se sigan conectando y compartan este mensaje, este video, compártanlo, lleva las buenas nuevas de salvación a otras personas que lo necesitan y el Señor va a seguir obrando. También nosotros queremos informarles que los días miércoles se lleva a cabo el servicio para varones y que es a las 7 de la noche. Se está dando la serie Hombres llamados a perseverar en la oración. Eso es los miércoles a las 7 de la noche. También les queremos informar que los días jueves a las 5 de la tarde se lleva a cabo el servicio de iglesia infantil, y a las 7 de la noche se lleva a cabo el servicio general que estamos llevando como serie El desafío de la vida cristiana, y está basado en la epístola de Santiago. Perdón por la interrupción, por ahí hubo una falla, pero bueno, ya estamos aquí al pendiente. Y también queremos informarles que los días viernes llevamos a cabo el servicio para mujeres. A las 7 de la noche se está llevando a cabo la serie El libro de los Salmos, y el día domingo se está llevando a cabo el servicio general, que es hoy, y a las 5 de la tarde estaremos transmitiendo la enseñanza para iglesia infantil, los niños de la congregación, y pues inviten a otros niños también por medio del WhatsApp, compartan la dirección del video y pueden invitar a otros niños, y pues va a ser de mucha bendición. También otro de los anuncios que queremos darles es que las enseñanzas que estamos dando ya están subiéndose al YouTube, pueden verlas en YouTube también, y queremos también informarles que si les agradecemos su generosidad, su fidelidad al Señor y a la obra. De verdad, hermanos, estamos agradecidos con Dios. Yo sé que Dios está usando sus vidas también para que otras familias que tienen necesidad en la iglesia corazones de aquellas personas que tienen necesidad, y seguimos orando. Sobre todo, hermanos, estamos que están enfermas, estamos orando por los
hospitales, los doctores, por las enfermeras, hermanos. Apenas nos llegó la noticia de que una conocida que ya tenemos del Señor, ellos nos informaron que fueron al hospital de aquí de Milpalta y el para informarles sobre toda la situación, porque el doctor alcanzó a escuchar que pues estaba ya nos habían pasado a nosotros la petición y sí hemos estado orando por los enfermos que están aquí en el hospital de Milpalta y por los doctores. Y salió el doctor, hermanos, y les comentó por los por la hospital y no nada más aquí en Milpalta, sino en todo el mundo, hermanos, que roguemos al Señor por esta situación. Yo les doy gracias, hermanos, por sus vidas. Gracias porque nos están apoyando y estamos unidos en un solo cuerpo en Cristo. Y esa es parte de los informes. Aparece ahí en los anuncios o pueden enviar por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia con alabanzas, con adoración, dispuesto a escuchar mañana. Estamos, Señor, aquí reunidos para escucharte de nuestro corazón y que, Señor, podamos traer a nuestro corazón sabiduría para que vivamos siendo por Espíritu Santo y por tu palabra los días de vida que nos prestes. Gracias, Señor, muchas gracias. Te amamos y te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que así sea. Bien, pues seguimos con la serie El desafío de la vida cristiana basado en la epístola de Santiago. Este es el
título Recibiendo dones perfectos. Yo quiero, antes de entrar de lleno a Santiago capítulo 1, versículo 16 al 19, yo quiero comentar algo. Quiero que recordemos, hermanos, que el contexto de estos versículos que ahorita vamos a leer, o sea, unos versículos antes, viene hablando que Dios no puede ser tentado, ni Él cuando de nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? O nuestro intenso deseo desordenado que nos seduce y nos arrastra llevándonos a pecar contra Dios. Porque toda dádiva buena y perfecta. Ni y dice el 18, Él, hablando de Dios, de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Santiago no se está ligando de los versículos anteriores. Él viene hablando de esas pasiones desordenadas que arrastran al hombre, lo seducen y lo arrastran a pecar contra Dios. Pero está aclarando que no es Dios quien le esté mandando el mal, no. O que lo esté tentando con el mal, no. Que Dios permita que el mal venga, o sea, Satanás nos tiente, espiritual. Si verdaderamente estamos firmes o andamos ahí como dijéramos nosotros los mexicanos, nos la llevamos nadando de a muertito, ¿no? Ahí como que no pasa nada, ¿no? Pero la realidad es que Dios lo permite, la fe tiene que ser probada. Puedo dejar seducido, perdón, al error engañándome a mí mismo. Ah, mi amado hermano, quiero decirte que nosotros como seres humanos, por nuestra naturaleza pecadora que tenemos y por este corazón que tenemos, que dice la Biblia en Jeremías 17:9, que nuestro corazón es engañoso, ¿sí? Dice, engañoso, dice, y torcido, dice, es el corazón más que todas las cosas. Y hace una pregunta ahí, Dios a través del profeta Jeremías, como diciendo, ¿quién podrá darse cuenta que dentro de sí está su propio mal? Naturaleza pecadora. Todos los seres humanos tenemos esa naturaleza. Ahora, ¿qué nos damos cuenta? Que esa es
la manera en que nosotros nos podemos dejar ser inducidos al error, engañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos o nos dejamos seguir, ¿sí?, por nuestra propia pasión o intenso desordenado. Si te das cuenta que te y a veces hasta te dices, te sorprendes, hoy se me salió una palabra que, sí, por tu deseo que tengas, o a veces dices, ay, híjole, escuché algo que no debía de haber escuchado, por tu deseo de andar escuchando lo que no te conviene. Y a veces, ay, ¿qué hice? Ay, híjole, ya fui a donde no tenía que haber ido. Por seguir tu deseo, tu pasión desordenada o tu intenso deseo de querer satisfacerlo. Entonces eres seducido, eres arrastrado y satisfaces ya sea tu codicia, satisfaces ya sea tu envidia, satisfaces tu orgullo o satisfaces también tu resentimiento o tu enojo al decirle malas palabras con el que estás alegando. O a lo mejor no le dices malas palabras, pero sí actúas de una manera muy despreciativa. Pues quiero comentarte que el hacer caso a las pasiones desordenadas nos desvían, fíjense bien, de correr conforme a las reglas en esta vida que Dios nos presta. ¿Por qué? Porque esas pasiones desordenadas y esos intensos deseos nos engañan, haciéndonos pensar y sentir que debemos de vivir como nosotros queremos. Y yo quiero decirte que tarde o temprano, si nosotros vivimos así, pues nosotros mismos vamos a ser descalificados. Vamos a ser reprobados. ¿Se acuerdan por qué Pablo le decía a Timoteo? Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, Pablo le decía a Timoteo, nosotros tenemos que estar haciendo. Ahora, el procurar diligencia, presentarse aprobado, es estar cuidando, vigilando mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de hablar, mi manera de ver, mi manera de oír y mi manera de actuar, hermanos. Ay, pastor, eso está bien complicado. Pues sí está bien complicado, pero quiero decirte que tú en tus propias fuerzas no lo puedes hacer. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poderlo hacer. ¿Por qué creen que Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de las manos que fue dada o que se impusieron cuando se oró por ti? Y le dijo Pablo a Timoteo, ahí también claramente le dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, el Espíritu Santo, ¿sí?, de amor y de dominio propio. A eso se estaba refiriendo Pablo a Timoteo, que Dios nos ha dado al Espíritu Santo, al Consolador precioso, al ayudador, hermanos, para poder vigilar nuestros pensamientos, para poder vigilar nuestros ojos, para poder vigilar nuestros oídos, para poder vigilar lo que hablamos. Y que nuestras propias pasiones o intensos deseos no nos arrastren a engañarnos y a pecar ¿contra quién? Contra Dios. Y entonces, pues seamos descalificados, seamos reprobados. Miren, yo quiero poner un ejemplo de una familia. ¿Se acuerdan de David? Tenía David una familia muy grande, donde sus hijos, por seguir su propia pasión o su intenso deseo desordenado, ¿sí?, los sedujeron sus pasiones, los sedujeron
y los arrastraron a satisfacer. A uno lo arrastró a satisfacer su codicia y a otro lo llevó a satisfacer su resentimiento. Y terminó mal el asunto, hermanos. Por eso es que tenemos que estar vigilando cuidadosamente. Y eso hemos estado hablando también en el libro de Proverbios, en la vida devocional. El viernes el Señor nos hablaba y nos decía exhortación a oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no oímos la palabra de Dios, vamos a estar oyendo nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos o los del mundo, y eso lo tarde o temprano les vamos a hacer caso y nos va a arrastrar a pecar contra Dios y vamos a estar viviendo descalificadamente esta vida en la tierra. Y Dios no quiere eso. Dios quiere ayudarnos a que seamos obreros aprobados, no reprobados, que seamos obreros que usemos bien la palabra de Dios. Acompáñenme por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver un ejemplo de estos hijos del rey David. Sí, dice ahí como subtítulo, Amón y Tamar. Fíjense, vamos con calma para que vayamos estudiando y reflexionando bien. Aconteció, ahí en segundo libro de Samuel 13:1, aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David. O sea, Absalón y Tamar eran hermanos de la misma madre, pero Amón, hijo de David, era también hermano, pero de otra madre. Versículo 2. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Ándale. Ya nos dejó ver su pasión desordenada. Amón estaba hasta angustiado, así como que hasta se enfermaba, hermanos, fíjense, por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. ¿Ya vieron la pasión desordenada de codicia? Amón la vio y la deseó, adulterio de corazón, dice ahí. Y más siendo su hermana, y más sabiendo que la ley de Dios pero fíjense, este hombre, lo que muestra Amón, ¿sí? Es más, él estaba obsesionado con Tamar. Porque llegó el grado hasta que estaba tan angustiado y esa angustia lo llevó a enfermarse. Y es algo bien tremendo. Entonces, dice ahí, versículo 3, y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto, ¿sí? Y dice, y este le dijo, hijo del rey, o sea, Jonadab le dice a Amón, hijo del rey, porque era hijo del rey David, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Fíjense la astucia de este hombre, bien tremendo. Para saber, quería saber qué le estaba pasando a Amón. Y le dice, ¿no me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Santo Dios. Qué tremendo. Pero aquí ya nos deja ver un pecado. Codicia. Su pasión o su intenso deseo por tener a su media hermana. Y dice el 5, y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo.
Y vino el rey a visitarle y dijo Amón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y fíjense, y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, ni me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no lo quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me hace. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y la rasgó la ropa de colores que la estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando: venganza y huida de Absalón. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón. Por esto se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a Tamar su hermana. Bien, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Lo que vemos aquí es, perdón, ¿me pasas mis lentes, por favor? Lo que vemos nosotros aquí es esta parte de cómo es que llegó a pecar contra Dios y a pecar contra su hermana y contra su padre y contra se le dice a traer una desgracia a toda la familia, porque trajo una desgracia fuerte. Si tú sigues leyendo el capítulo, te vas a dar cuenta cómo el hermano de Tamar, Absalón, mató a Amón. Lo mató. Y luego más tiempo adelante, cómo Absalón se rebela contra su padre David y le quiere quitar el reino. ¿Se dan cuenta lo que ocasionó el haberle hecho caso a su pasión desordenada o intenso deseo? Gracias. Perdón, hermanos. Ahora, no olvidemos, hermano, que Santiago nos viene hablando cuando le dice: amados hermanos míos, no erréis, no se dejen engañar por sus propias pasiones o intensos deseos desordenados, como diciendo, tienen que estar vigilando constantemente su manera de pensar, de ver, de oír, de hablar y de actuar. Porque si no lo hacemos, nos arrastran, hermanos, a las pasiones. Mira, a él se le levantó a Amón una pasión de codicia.
codició a su hermana y le era prohibido. A Absalón se le levantó una pasión de resentimiento. ¿Y sabes en qué terminó ese resentimiento y enojo? En matando a su hermano. ¿Por qué no aplicó la de dejar la justicia en manos de Dios? Y luego no con eso, también su resentimiento hacia con su padre, que le quiso quitar el reino. Y lo andaba buscando para matarlo, hermanos. Por andar escuchando voces que no eran correctas. La pregunta es, ¿qué voz estás escuchando en este tiempo? ¿Estás escuchando tu propia voz de tus pasiones y de tus deseos y los estás siguiendo? Porque quiero decirte que consecuencia. Mira, otro ejemplo. Miren, a 51. Como uno de los discípulos, por seguir su codicia, lo entregó, y como otro también resentido arrestaban a Jesús, por seguir su enojo, sacó su espada y le cortó la oreja al soldado. Ah, qué bueno. Nosotros, porque a veces si nos descuidamos se levantan nuestras pasiones o nuestros intensos deseos desordenados que nos llevan a pecar contra Dios. Y ahora sí, hermanos, ni amén podemos decir. Porque es la verdad. Este es el desafío de la vida cristiana. Por eso la epístola, la serie se llama el desafío de la vida cristiana, basado en la epístola de Santiago, y nos está desafiando a que cuidemos nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar, de oír, de ver, que cuidemos nuestra manera de sentir. Hablaba, se presentó una turba, y el que se llama Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Fíjate, lo entregó, lo vendió por su codicia al dinero, su avaricia, el querer tener más. Vendió al Maestro, lo entregó, lo traicionó, hermanos. Nosotros debemos de no traicionar los principios de la palabra de Dios. Tienen que ser una ley estipulada en nuestras vidas. Dice el 49, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya. Y tocando su oreja, le sanó. Yo quiero decirte que a Judas, al darse cuenta de su pasión o deseo de cumplir su pasión, al estar oyendo su pasión desordenada o deseo de codicia y avaricia, lo llevó a vender al Maestro. Pero ¿cómo terminó Judas? Se suicidó, hermanos. No aguantó. Y al otro, al darse cuenta de su daño contra su prójimo, ¿qué pasiones y deseos estás dejando que se levanten en tu vida? También no olvidemos el caso de Saulo de Tarso, o sea, quien ahora lo conocemos. Él seguía su intenso deseo y su pasión de perseguir a los creyentes, a los cristianos, para meterlos a la Esteban
miembros del Sanedrín, cómo agarraron a Esteban, no soportaban la sabiduría con que les hablaba y hasta les rechinaba los dientes y provocaba en ellos un enfado, un resentimiento, un enojo, y tanto no aguantaron su enojo que lo sacaron a la calle y lo mataron apedreando. Por andar siguiendo, miren, por andar siguiendo sus intensos pasiones o intensos deseos desordenados, no se daban cuenta. Acompáñame, dice ahí 22, 29, por favor. Mateo capítulo 22, versículo 29. Dice así: entonces respondiendo Jesús, poder de Dios. ¿Sabes cuándo nos engañamos a nosotros mismos? Cuando nos ignoramos. En este tiempo sigue siendo lo mismo. Por eso Dios nos está hablando que debemos de cuidar nuestros deseos y nuestras pasiones, que estamos sintiendo y que estamos pensando. Si lo que estamos es la palabra de Dios, pues vamos a sentir, actuar conforme a la palabra de Dios, siendo movidos por el Espíritu Santo. Pero si lo que pensamos no es la palabra de Dios y es nuestra propia opinión o la opinión de otro hombre, y que no es la palabra de Dios, pues lo que dicen mis deseos o lo que dicen otros hombres, y eso nos va a llevar tarde o temprano a ser descalificados. Siguen engañándose a sí mismos porque le hacen caso a más su pasión desordenada o a su intenso deseo desordenado. Mira, es bien fácil, es bien sencillo darnos cuenta que Dios bendice la obediencia. Dios nos ha mandado a sujetarnos a las autoridades terrenales. Y hoy, en este tiempo que estamos viviendo de estar en casa, desordenado. La Biblia nos dice que debemos de oír a Jesús y obedecerlo. Y yo y los estamos. ¿Sabes por qué les respondió esto Jesús a los saduceos? Porque ellos estaban dejando de enseñar a la gente a correr conforme a las reglas de Dios, para que no fueran que seguían abiertas las puertas del templo en medio de la pandemia. Ay, dijo, los hombres que la gente los alabara y los siguiera. Eso era lo que les gustaba a los fariseos.
querer tener éxito en la vida. Y hasta escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios que son motivadores famosos, que dicen ser cristianos. Y fíjate, vamos a analizar un poquito las frases que a veces dicen ellos. En vez de ser un empleado amargado. O sea, yo me quedo así, digo, ¿de dónde? Donde Dios no lo gracias a ti, Señor, gracias. A Dios. Ignora las escrituras de Dios y vive en esta vida siendo guiado por sus propios a pecar contra Dios. Otros dicen, fíjate lo que dicen, otros dicen, que cuando tengas un sueño grande, te vas a meter en situaciones de conflicto, porque la vida es el libro de los hechos y no de los intentos, porque mientras más subes a los terrenos del éxito, menos gente irá contigo, y por eso debes soñar tan grande hasta que te tiemblen las piernas. Es lo que dicen otros. Ahora, yo veo lo que dice la Biblia. Yo veo que la Biblia dice que Jesús no vino a cumplir su sueño, ni los discípulos. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y enseñarle a los otros a hacer lo mismo, la voluntad del Padre. Y esto es correr conforme a las reglas en las áreas de su vida. ¿De qué me sirve, fíjense bien, a mí tener o estar trabajando a diario, día y noche, desde que sale el sol hasta que se mete el sol? Si entonces yo no tengo una relación matrimonial de comunión con mi esposa firme y que juntos busquemos al Señor. ¿De qué nos sirve, hermanos? O sea, hagamos esa reflexión. De nada nos sirve. ¿O de qué me sirve tener muchos negocios y querer dominar una ciudad si no domino mi espíritu? La Biblia dice, mejor es el que domina su espíritu que el que gobierna una ciudad. Y es cierto. Y estos motivadores dicen, y si tus sueños son muy grandes, no se los cuentes a mentes pequeñas. Rodéate de gigantes espirituales y no de enanos mentales, y Dios estará contigo siempre. Bueno, pues yo quiero decirte que el verdadero sueño que nosotros debemos de tener es el de reconocer nuestros pecados y dejarnos limpiar por Jesús para vivir en santidad, para vivir en justicia, para vivir en amor sacrificial, para vivir delante de nuestro Dios, porque sin Él, la verdad te digo algo, nada podemos hacer. Porque la boca que te juzga nunca será más grande que la gracia que te respalda. Caray, yo digo, eso no lo dijo Jesús, ni los discípulos. La boca que te juzga nunca será más grande que la gracia que te respalda. Bueno, en la Biblia yo encuentro, hermanos, que la gracia no es de mala suerte, y más si no obedecemos los mandamientos de Dios. La gracia de Dios, hermanos, viene a los hombres cuando ellos viven en las áreas de sus vidas conforme al orden de las reglas de la palabra de Dios. Jesús mostraba la gracia del Padre en su vida al ser obediente a los mandamientos de Dios. Los discípulos también manifestaron la gracia de Dios en sus vidas al ser obedientes a la palabra de Dios, ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y enséñenles todas las cosas que les he hablado, dice Jesús. Yo no veo a Jesús trayendo a los discípulos a tener éxito en la tierra.
De verdad, hermanos, yo no veo eso. Eso no es el plan de Dios. Ese es el plan de un hombre que está siguiendo sus propias pasiones e intensos deseos desordenados que lo están seduciendo, lo están arrastrando a a pecar contra Dios. Este tipo de predicaciones, fíjate lo que ocasiona nada más, ¿sí? Estos de predicaciones motivacionales solo apelan a la codicia, a seguir tu propia pasión o intenso deseo desordenado que te va a seducir y te va a arrastrar a pecar contra Dios, y no apela a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, porque eso fue lo que enseñó Jesús. Cuando él iba ahí en el Sermón del Monte, dice, no os afanéis. Y se vuelve un espíritu afanoso de veras cuando nada más andas buscando la añadidura y no buscas primero el reino de Dios. Reino significa gobierno. El gobierno de Dios es, o cualquier tipo de gobierno se constituye por leyes y por mandamientos. Entonces el gobierno de Dios se estipula por leyes, por mandamientos que Dios ha dado y se debe de establecer en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso es que nosotros estemos esforzándonos por correr esta vida en las áreas de nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Estamos buscando primeramente vivir justamente en nuestra vida matrimonial con nuestros hijos. ¿Qué crees? En tu trabajo se va a manifestar esa justicia. Y Dios va a permitir, Dios lo está viendo, Dios lo ve todo, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Y Él va a permitir que como está viendo tu corazón que es justo y recto, Él va a permitir que te llegue más añadidura. ¿Por qué? Porque vas a saber administrar esa añadidura justamente conforme a la justicia de Dios, sin hacer acepción de personas. Pero porque estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy muchos están buscando primeramente las añadiduras y no se dan cuenta que están de seducir y arrastrar por sus propias pasiones o intensos deseos desordenados. Y lo único que están haciendo es correr esta vida cristiana o esta carrera de vida que Dios les presta, pero no conforme a las reglas. Y tarde o temprano van a ser descalificados. Ahora, ¿qué Dios está haciendo? Nos está avisando, amados hermanos. Es lo único que Dios está avisando. Sabido eso, Dios siempre avisa. Pablo le advirtió a Timoteo que se cuidara de los espíritus engañadores y de las doctrinas de demonios que solo apelan a la codicia. Primera de Timoteo 4:1, por favor. Primera de Timoteo 4:1. Dice así: predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente, ¿quién lo dice? El Espíritu. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo van a apostatar? ¿Cómo van a caer del fundamento? ¿Cómo se van a volver hacia atrás? Dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Quiero decirte, hermano, que si la predicación que oyes no te lleva a vivir en santidad, no te lleva a vivir en la justicia, no te lleva a vivir en la misericordia, en el amor sacrificial de Dios, no te lleva a vivir verdaderamente en la pureza, no te lleva a vivir verdaderamente en la bondad de Dios, discúlpame, pero no es el evangelio de Cristo Jesús. Es un falso evangelio, y esa persona que lo está predicando, su espíritu de esa persona es un espíritu engañador. Y no dudo que haya enseñanza que esa persona está recibiendo que es doctrina demoníaca. Porque lo único que te lleva es a poner la mira en las cosas de la tierra y no en las de arriba, donde está Cristo. Eso no es el verdadero evangelio. Pablo lo dijo claramente, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Sabes qué? Poner la mira en las cosas de arriba, dice, y buscar lo de arriba también. Buscar vivir en santidad. Allá en el cielo, en la presencia con el Señor, hay santidad, hay justicia, hay amor, hay bondad, allá con Él. Y sabes, cuando Él está en tu corazón, debe de haber eso. Debe de haber amor. Como Pablo se lo dijo a los corintios, cuando llegó a la iglesia, se dio cuenta que estaban haciendo las cosas sin amor y les dijo, ¿de qué les sirve que tengan dones espirituales si no tienen amor? Vienen a ser como címbalos que resuenan.
Y les dijo cuál es el verdadero amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, no hace nada indebido, no se goza de la mentira, mas se goza de la verdad, no busca lo suyo propio. Ese es el verdadero amor que Cristo Jesús nos mostró en esta tierra y que el apóstol Santiago nos está mostrando en esta mañana también. Que no sigamos a nuestras pasiones. A veces nosotros pensamos que estamos amando, pero de una manera incorrecta. El verdadero amor es el amor sacrificial, aquel que se da sin esperar nada a cambio. Y cuando tú aplicas ese principio, Dios te está viendo y Dios, que es justo, tarde o temprano te va a recompensar cuando tú tengas una necesidad. Dios es bueno, hermanos. Por eso Pablo le dijo también a los de Galacia, a la iglesia de Galacia, ¿sí? No se engañen, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amado hermano, yo quiero decirte algo. Si tú y yo sembramos en nuestra mente el estar escuchando a motivadores que solo me llevan a poner la mira en lo terrenal, sueña en grande, saca el campeón que está dentro de ti. Bueno, quiero decirte que entonces viviré engañado por mis propias pasiones o intensos deseos desordenados que me seducen y me arrastran a pecar contra Dios. Ojo, hermano, yo quiero aclarar algo. Yo no estoy diciendo que no trabajemos y que no nos esforcemos. Y que Dios bendice tu trabajo siempre y cuando tú trabajes haciendo las cosas en la justicia de Dios, en tu trabajo. Y Dios te va a bendecir. Ve la vida de José. Estudia la vida de José. Dios lo empujó hacia adelante. José no se empujó él mismo hacia adelante. Es más, esa palabra empujar hacia adelante tiene el sentido de ser prosperado. ¿Por quién quieres ser prosperado? ¿Por Dios o quieres prosperarte por ti mismo o que otro hombre te prospere? Tú puedes, sigue adelante, sueña y ganarás. Y si tú le haces caso a esa voz, que no es la de Dios, mira, la serpiente ya te tiró la mordida y te está inyectando su veneno. Y tú te lo estás comiendo. Y ahí estás. Sí, yo puedo. Sí, aunque esté la pandemia, voy a salir adelante. Voy a tener el éxito. Porque dice también que cuando en los peores tiempos es donde se obtiene el éxito. No, hermano. Ese no es el evangelio de Cristo Jesús. Por eso es mejor que el hombre debe de centrar su atención en quién es Dios. En conocer y entender quién es Dios. Y qué es lo que Dios da. Como dice Santiago 1.17, por favor. Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué está haciendo Santiago, hermanos, hablándole a la iglesia? Santiago está enseñando un atributo de Dios que es su bondad. Y Dios es la fuente de todo lo bueno. Y es verdad, hermanos, en Él no hay maldad. Por ejemplo, ¿se dan cuenta cómo Dios creó los cielos y la tierra? Y todo lo que hay en ella. ¿Ya has contemplado la hermosura de Dios y de su poder al crear los cielos y la tierra? Yo estaba hace rato viendo el estado de mi WhatsApp y vi en el estado a un hermano. Se tomó así un video y se ve como detrás de él está el arroyo de agua así, y el agua bien cristalina, ahí en el monte, así bien cristalina, el sol se ve bien hermoso. Tu bondad. Y en tu bondad, Señor, nos muestras tu revelación externa. Él se revela a través de lo creado, hermanos. Él ya se ha revelado, Él está revelado a través de lo que ha creado. Es como por decir, voy a poner un ejemplo. Para que alguien haya hecho esta pintura, por decir un ejemplo, o este diseño, pues tuvo que haber un diseñador, ¿sí o no? Bueno, para que alguien haya hecho el diseño de las nubes, de las aves, de la tierra, de todo, pues tiene que haber un diseñador y ese diseñador es Dios solamente. Y de esa manera se revela Él a nosotros. Es una revelación externa de que Dios existe y que Él es bueno.
Si no, nada más mira a tu prójimo que está ahí al lado tuyo o así detrás de ti y ve la belleza que Dios ha hecho. Es algo muy hermoso, hermanos. Pero hay quienes no consideran eso. Pablo lo dijo en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 20 al 21. Romanos 1, 20 al 21. Hay quienes no consideran la bondad de Dios y la revelación. Romanos 1, 20 y 21. Porque las cosas invisibles de Él, Pablo está hablando de Dios, las cosas invisibles de Él, fíjense bien, su eterno poder y deidad, quiere decir divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Ahora, el hecho de que observemos el plan ordenado que hay, revela la presencia de Dios, hermanos. Y por lo tanto Santiago llama a Dios Padre de las Luces. ¿Por qué Santiago utiliza esta frase para llamarle a Dios Padre de las Luces? Santiago está utilizando esta expresión o esta frase, hermanos, para ilustrar la estabilidad ordenada, algo estable y en orden. Y esa estabilidad ordenada y absoluta de Dios. De que Dios no varía como las sombras cambiantes. Dios es inmutable, no cambia. El ser, la naturaleza y las características de Dios son inalterables, hermanos. Acompáñame, Juan se dio cuenta de esto. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesús. Y lo anunciamos. Dios es luz. ¿Por qué dice que Dios es luz? Para dando a entender e ilustrar la estabilidad ordenada y absoluta de Dios. Y no hay tinieblas, ningunas tinieblas en él. No hay cambio ni variación en él. Santiago lo dice claramente, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de ¿qué? De variación. Él no cambia, él no es como nosotros, hermanos. Ay, tú te portaste bien, tú sí te doy, tú te portaste mal, tú no te doy. Ay, no, pero no, hermanos. Él es un juez justo. Jeremías 17:10 lo dice: yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para darle a cada uno conforme a sus obras. Jeremías 17:10. ¿Qué nos deja ver eso? La justicia de Dios. Pastor, me está dando a entender que entonces que si estoy viviendo aquí como estoy viviendo y lo que estoy pasando es por mis decisiones. Claro, porque has tomado decisiones. Si estás sufriendo y estás así, porque estás tomando decisiones. Y aún en medio de esa situación, quiero decirte algo. Dios nos anima en su bondad, fíjate. Nos anima porque nos quiere bendecir a darle gracias a Dios en todo. Y cuando nosotros aprendemos a darle gracias a Dios en todo, viene la bendición. Y la bendición de Dios es la que enriquece nuestra alma, nuestro espíritu. Y no añade tristezas. Nos hace más maduros. Nos damos cuenta, no, ya no voy a seguir a mi deseo y a mi pasión desordenada. Ya mejor voy a seguir lo que dice Dios. Si no tengo para comer, Señor, yo voy en oración a ti y ya no voy al monte de piedad. No, Señor, voy a ti. Porque Jehová proveerá. ¿Cómo conocerás al Dios que te provee si no entras en escasez? ¿Cómo conocerás al Dios que te sana si no te enfermas? ¿Cómo conocerás al Dios, a Jehová de los ejércitos si no tienes batallas? Y las batallas empiezan acá con nosotros.
en nuestra mente, en nuestros deseos, que se quieren levantar en contra de la voluntad de Dios. Por eso Pablo le dijo a los corintios también, les dijo ahí en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, hermanos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios, hermanos. Eso es lo que Pablo le dijo a los corintios. 2 de Corintios 10, versículo 3 al 5. Aprender a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se dan cuenta de la bondad de Dios? ¿Lo alcanzan a ver? Lo inmenso de su bondad hacia con nosotros. Pases una Biblia, por favor. Mira, su bondad está aquí. Nada más que a veces nosotros no la queremos tomar. Yo te voy a comentar algo. Te lo voy a ilustrar de esta manera. Gracias. Aquí está la bondad de Dios. Tómala. Yo te invito en el amor al Señor a que la tomes diariamente, su bondad. Todas las mañanas y todas las noches, tómala. Toma la bondad de Dios. Úsala. Camina en las áreas de tu vida manifestando la bondad de Dios. Dios te va a bendecir. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo, hermano. Verás la gracia divina sobre tu vida. Y cumplirás los propósitos por los cuales Él te ha puesto en esta tierra. Y cuando te presentes delante de Dios, te voy a decir algo. Vas a ver premios porque estás corriendo la carrera conforme a las reglas de Dios. Versículo 18. Y esta es la revelación de Dios, su bondad. Esa revelación externa, hermanos, que nos menciona Santiago en el versículo 17. Por eso lo llamó Padre de las Luces. Que no hay sombra ni variación en Él. Él es estable. Versículo 18. Él, Santiago sigue hablando de Dios, el Padre. De su voluntad, fíjense, la voluntad de Dios, no la nuestra. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué nos hace nacer? Para que seamos primicias de sus criaturas. Pero ¿por qué medio nos hace nacer Dios? Por la palabra de verdad. No la palabra de mentira. Ojo, no todas las palabras que oyes tienes que aprender a discernir si son de Dios o son de un hombre que está siguiendo sus propias pasiones, sus propios intensos deseos engañosos que lo único que están ocasionando es que él sea arrastrado a pecar contra Dios y arrastre a otros. Que se dejen engañar por lo que están escuchando que él hace o lo que él dice. Dios, por su palabra de verdad, nos hace nacer para que seamos criaturas, primicias de sus criaturas. Cuando Jesús vino, mira, vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Vamos a dejar de ver otros hombres. Perdón. Vamos a hablar Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Juan capítulo 12, versículo 49 y versículo 50. ¿Qué vamos a ilustrar aquí o qué fue para hablar la verdad del Padre que le dijo que hiciera? Jesús no vino a seguir sus propios sueños. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Quiero decirte que la palabra de Dios es la que nos hace nacer de nuevo. Mira, el Padre tiene vida eterna, el Hijo tiene vida eterna. La palabra del Padre y del Hijo
son vida eterna. Te dan vida eterna, hermano. Nos hacen nacer de nuevo. ¿Sí sabes que cuando nosotros nacemos en esta tierra espiritualmente estamos muertos? Pero Dios nos quiere dar vida espiritual. Es que la palabra de Dios es la que nos hace nacer de nuevo, la palabra de verdad, porque viene de un Dios que es verdad, no la palabra de mentira. Cuando la escuchamos, quiero decirte que tú y yo somos nosotros confrontados o redarguidos por el Espíritu Santo. ¿De qué nos redarguye el Espíritu Santo cuando escuchamos la palabra de Dios? De pecado. Nos muestra nuestra injusticia, cómo estamos viviendo con la justicia de su palabra. Y también nos habla del juicio si no nos queremos arrepentir. ¿Para qué nos hace esto o para qué viene este redarguir a nuestras vidas? Para que demos la respuesta de arrepentimiento, para que demos esa respuesta de confesión de pecados y pongamos nuestra confianza en Cristo para salvación. Algunos ya la hemos dado, gracias a Dios, desde hace tiempo, pero tenemos que examinarnos cómo estamos caminando. Miren, vayamos a ver un ejemplo más claro. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo se acerca a Jesús? Juan capítulo 3, versículo 1. Jesús y Nicodemo, fíjense bien, Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Si era de los fariseos, conocía la ley de Moisés y los profetas. O sea que conocía el Antiguo Testamento. Dice, y era un principal entre los judíos. Un hombre principal entre los judíos era un hombre estudioso, conocedor de las Escrituras. Dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche. ¿Por qué de noche y no de día? Y le dijo, Rabí quiere decir maestro. ¿Por qué se dirige a Jesús como maestro? ¿Por qué lo identificó como maestro? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Ojo aquí. Él estaba poniendo los ojos, Nicodemo, en las señales que Jesús estaba haciendo. A Nicodemo le gustaba, le emocionaba, ¿no? Que hubiera escenarios grandes, con luces así hacia atrás, que parecieran estrellas, como estrellas fugaces que van hacia arriba al cielo, y que estuvieran así, oh, y que estuviera el predicador hablándote, sueña en grande, y tu sueño va a ser tan grande, y que es tan grande que hasta te tiemblan las piernas. Es que, créeme que hay muchos Nicodemos todavía. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque estas son las actitudes que nos deja ver que Nicodemo estaba siguiendo su pasión o su intenso deseo. Estaba poniendo la mirada, la boca habla de lo que el corazón está lleno, dice la Biblia. Y aquí Nicodemo está hablando, dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, fíjate la sabiduría del Padre, de Jesús. Cuando le dice, de cierto te digo, como diciendo, te aseguro y te vuelvo a asegurar, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primero le dice, no puede ver el reino de Dios, el gobierno de Dios. Si no naces de nuevo no podrás verlo. Respondiendo Jesús le dijo, sí, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y miren lo que dice Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ahora le dice, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer de agua y del Espíritu? Bueno, yo quiero decirte que la palabra de Dios tiene símbolos. La palabra de Dios es como agua que purifica. La palabra de Dios es como martillo que golpea, ¿sí? La palabra de Dios es como fuego que consume. Tiene varias simbologías. Entonces, aquí lo que podemos ver es que Jesús se está refiriendo, que si no naces de agua, o sea, refiriéndose a la palabra, dándole un sentido a la palabra, ilustrándola como agua. Y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios, no puedes entrar al gobierno de Dios. Es necesario nacer de nuevo.
Porque lo que es nacido de la carne, Nicodemo, carne es, sí, ya naciste físicamente, pero necesitas nacer espiritualmente, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué podemos ver aquí? Que Nicodemo estaba corriendo la carrera de su vida, ¿sí?, siguiendo su propia pasión o su intenso deseo desordenado que lo estaba seduciendo y arrastrando a pecar contra Dios. Pero aún ahí la bondad de la misericordia de Dios lo llevó a que acercarse a Jesús y a que tuviera una revelación interna. A eso se refiere Dios, a que verdaderamente esa revelación venga de Cristo a nosotros internos. ¿Cómo va a venir? Cuando yo me expongo a la palabra de Dios, hermanos, cuando yo verdaderamente humillo mi corazón delante de Dios, le pido perdón por todos mis pecados y clamo a su misericordia para que perdone mis pecados y traiga salvación y vida eterna a mi vida. Porque Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. No la palabra de mentira, la palabra de verdad. ¿De qué me sirve tener éxito en esta tierra? ¿De qué me sirve tener casas, carros? ¿De qué me sirve tener bienes materiales? Lo mejor que pueda vivir en esta tierra, si no tengo vida eterna. ¿De qué me sirve, hermano? Si el día que me muera, ¿dónde crees que me voy a ir? La Biblia dice que está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Eso dice la Escritura. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y de qué te sirve haber hecho todos tus graneros? ¿No te das cuenta que la vida es como la flor del campo? Como la hierba, que por un tiempo sale, florece, es hermosa, pero luego se seca y se cae. Que nadie tiene seguro el día de mañana. Que es necesario nacer de nuevo. Necesitamos esa revelación interna de parte de Dios. Que Jesús se revele a nuestros corazones. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Quiero decirte que Cristo Jesús es la palabra viviente. Es el verbo encarnado, dice Juan. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Era con Dios y el verbo era Dios. Verbo quiere decir palabra. Y cuando Juan llama a Jesús el verbo, lo está llamando la palabra. Él, el Padre, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, Jesús, de verdad. ¿Y sabes qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esta es la bondad de Dios, amado hermano. Esta es la toda buena dádiva y todo don perfecto que desciende de lo alto, del Padre de las luces, el Padre de misericordia, hermano, el cual está esperando a que tú y yo nos rindamos a Él en esta mañana. Jesús se los dijo a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad que los hará libres de andar siguiendo sus propias pasiones o intensos deseos desordenados. Ya no, hermano, ya no. Mira, yo te invito en el amor al Señor, yo te invito a que dejes de seguir tus propias pasiones o intensos deseos desordenados. Deja de escuchar otras cosas que no te están edificando, que lo único que te están haciendo es arrastrar, seducir hacia pecar contra Dios, y tarde o temprano va a venir la consecuencia a tu vida, y Dios no quiere eso esta mañana para ti. Dios quiere que te acerques a Él, que rindas tu corazón a Él totalmente. Él quiere darte el nacer de nuevo, pero es necesario que tú reconozcas delante de Dios tu condición de pecado, que tú confieses tu pecado, que tú pongas tu confianza en Cristo Jesús para salvación de tu alma y te libre de la condenación eterna. Vuelve al Señor de todo tu corazón y Él enderezará tus caminos. Necesitas la palabra de verdad para nacer de nuevo y seas libre del esclavo del pecado. Pero necesitas exponerte al verdadero evangelio, no al falso evangelio. Porque el verdadero evangelio se tiene que estar proclamando, y lo estamos proclamando, amados hermanos. Hay quienes están puestos en la brecha, predicando la sana doctrina. ¿Para qué? Para que Dios traiga
¿sí? Nos hace una nueva criatura. Pablo se los dijo a los corintios: oigan, amados hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es un tiempo de reflexionar, amados hermanos. Debemos de reflexionar cómo estamos corriendo la carrera, siguiendo a tus propias pasiones o intensos deseos desordenados, o estás esforzándote por seguir en conocer las Escrituras para no errar y verdaderamente hacer la voluntad de Dios en esta tierra. La voluntad de Dios es vuestra santificación y que nos apartemos de todo mal. Vamos a orar, hermanos. Deja que Dios afirme su palabra en tu corazón. Él es el Dios majestuoso, el que merece toda honra, poder, gloria y honor, el que merece toda alabanza y adoración, el que merece que rindamos nuestros corazones en esta tarde a Él. Él es digno de suprema alabanza, hermano. Él es digno de suprema adoración. Él es el Dios de bondad, y su bondad la quiere extender este día a tu vida, para que ya no corras, para que ya no estés como aquellos que están errando en las Escrituras. Dale gracias a Dios esta tarde. Ahí donde estás, agradece, comienza dándole gracias. Padre, queremos darte las gracias en esta tarde. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu compasión y bondad, Padre. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Bendito eres, Dios de Israel. Muchas gracias. Poderoso eres, Señor. Fuerte, grande y temible es tu nombre, oh Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias por revelarte a nuestras vidas a través de la creación tuya. Gracias, Señor. Gracias esta mañana porque a través de haber enviado a tu Hijo Jesucristo nos da salvación y vida eterna. Gracias porque nos muestras esta mañana que si no estamos escuchando tu evangelio de verdad, entonces estamos errando, Señor, en nuestra vida. Estamos nosotros engañándonos a nosotros mismos, siguiendo nuestras propias pasiones o intensos deseos desordenados. Perdóname, Señor. Perdóname, yo he estado tratando de buscar el madurar, el crecer, el tener éxito o cualquier otra cosa, Señor, o el prosperar a través de estar escuchando a otros espíritus engañadores o doctrinas hasta de demonios, Señor. Perdóname, por favor, Señor. Yo quiero tomar tu bondad, Señor, esta mañana, que es tu palabra. Y diario, Señor, quiero tomar esa bondad al escucharla, al darme tiempo para leerla, al darme tiempo para meditar y reflexionar en lo que tú me hablas, Señor, en tu palabra. Ayúdame, Señor, dame la fuerza y la sabiduría que necesito para ser diligente en escuchar tu palabra, en acercarme a ti. Como dice tu palabra, escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos hace nacer, Señor. Tú nos haces, de tu voluntad nos has hecho nacer por tu palabra de verdad, Señor. El Verbo encarnado, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu perdón, gracias por tu amor, tu misericordia derramada a nuestras vidas, tu bondad, Señor. Gracias. Gracias, Señor, muchas gracias. Tú eres la luz verdadera, Señor. Adora al Señor, gracias.
verdadera. Gracias, Señor. Tu palabra es lámpara a mi Gracias, Señor. andar. Gracias. Afirma tu Gracias, palabra en Señor. mi Gracias. corazón. Ministra nuestras vidas, Señor, con tu Espíritu Pasos Santo. en tu luz caminar. Que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones. Tú eres La luz verdadera. Tu Palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón. Y dirige mis pasos en tu luz caminar. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es. Alabanza y adoración al Creador. Jesús, el Hijo de Dios, unigénito de la creación. Por el poder de su palabra, en los cielos, la tierra y la luz. Jesús, el Hijo de Dios, primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, en los cielos, la tierra y la luz. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón. Dirige mis pasos en tu luz caminar. No hay tinieblas. Y no hay tinieblas. Prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas. Prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Así es, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque tú disipas toda tiniebla, Señor. Bendecimos a todas aquellas personas que están viendo esta enseñanza o estarán viendo esta enseñanza, Señor. Oramos por ellos. Sigue haciendo tu voluntad en ellos. Si hay alguno entre ellos, Señor, que no ha nacido de nuevo, nosotros te pedimos, Señor, que tú traigas un nacer de nuevo por tu palabra de verdad a sus vidas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás en tu pueblo, en tu iglesia. Estás preparando tu Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que Dios nos ha bendecido. Reflexionemos en lo que Dios nos ha hablado. Meditemos en el transcurso del día en todo lo que Él nos ha hablado y nos esforcemos por cuidar nuestra vida delante de Dios. Y primero Dios, nos vemos al ratito a las 5 de la tarde. Cuídense mucho, estamos para servirles. Que Dios les bendiga y cualquier cosa, pues nos pueden echar una llamadita. Que Dios les bendiga.